A ver, vamos a proyectar la clase de hoy. Ya como habíamos estado viendo en la clase anterior, habíamos visto cómo se calcula una planilla y cuáles son... primero, esperen un segundito. Ay, me escuchan bien, ¿no? Eh, ok, ¿me escuchan correctamente? Sí, ya, perfecto. Muy bien, vamos a proyectar esto acá. Muy bien, esta es la última clase, que es, digamos, la segunda parte de la clase que empezamos la vez anterior, ¿ok? El T-Registro, la PLAME y la FPNet. Ya hemos visto cuáles son los derechos laborales, ya hemos visto cuáles son los conceptos remunerativos y no remunerativos, ya hemos visto también cuáles son los descuentos voluntarios y los descuentos legales, y en términos generales hemos visto cómo funciona y cómo se arma una planilla de pagos y qué cosa es o cuáles son los conceptos que están afectos en esta planilla de pagos tanto a la SUNAT como a la AFP. ¿De acuerdo? El tema de hoy implica el reflejo, qué cosa se hace a nivel tributario con esta planilla de pagos. Como ya les he comentado en varias oportunidades anteriores, todo lo que nosotros, eh, ingresamos en una planilla de pagos, los pagos, o sea, los ingresos y las salidas o los descuentos son declarados a la SUNAT. Y además de ser declarados a la SUNAT, luego en la página, bueno, no en la página, en el aplicativo PLAME, que es la planilla electrónica mensual que tiene la SUNAT, se realiza la liquidación correspondiente de los tributos que corresponden a estos, ¿no? Entonces, es en este aplicativo donde se realiza la declaración y se hace la liquidación correspondiente a los tributos que tienen, a los tributos laborales que tiene que pagar un empleador. Tributos como son las retenciones de renta de quinta categoría de los trabajadores, las retenciones de renta de cuarta categoría de los prestadores de servicios o los recibos por honorarios, eh, los pagos de las contribuciones a E-Salud que tiene que realizar el trabajador por cada uno de nosotros, por cada una de las personas que están en planilla, ¿ok? Y también, en el caso de la ONP, los descuentos o las retenciones de carácter previsional que se realizan a cada uno de los trabajadores también, solamente en el caso de la ONP. En el caso de la AFP, vamos a ver que eso se realiza en la AFPNet. Entonces, esta es la clase de hoy, es una clase un poco densa, vamos a tratar de aligerarlo un poquito, ¿ok? Y ese es el objetivo de esta clase, saber qué cosa es el T-Registro, saber qué es la PLAME y cómo funciona el AFPNet. Vamos a empezar por el T-Registro, ¿ok? Ya tienen ustedes, me imagino, concepto, o ya saben ustedes qué cosa es el T-Registro, cuál es el Alta SUNAT. ¿Alguno de ustedes la conoce o ninguno de ustedes ha tenido Alta SUNAT todavía nunca? ¿Alguien? ¿Nada? Toda la vida laboral de un trabajador empieza con el Alta de SUNAT. Vamos a tener un ejemplo ideal en la cabeza. Imaginemos que el día lunes 2 de octubre ingresa a laborar un trabajador. Este trabajador puede ser a cualquier empresa, ingresa a laborar un trabajador cualquiera, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo primero que se debe hacer? Ustedes recuerdan, o que en la clase de contratos, yo les indiqué que la regla general es la contratación a plazo indeterminado y que se presuma por el principio de primacía de la realidad que un trabajador se encuentra efectivamente con un contrato a plazo indeterminado y siempre bajo contrato laboral, no bajo contrato o bajo prestación de servicios, ¿no? Entonces, imaginemos que el día 2 de octubre, lunes, ingresa a trabajar un trabajador nuevo a una empresa.
¿Qué es lo primero que evidentemente Recursos Humanos va a hacer con este trabajador? Es recolectar sus datos, recolectar su documentación, pedirle su DNI, posiblemente hacerlo firmar una ficha donde el trabajador declara todos sus datos completos como nombre, DNI, nombre de sus hijos, teléfono, correo electrónico, ¿ok? Absolutamente todo lo que les estoy indicando. Datos también que pueden ser como trabajos anteriores, un croquis de su vivienda, eh, adjunta copias de los recibos de luz y agua de su domicilio para acreditar que vive ahí, ¿no? Adjunta copia de los DNIs de su esposa y de sus hijos para que estos tengan también su alta en la SUNAT para que puedan atenderse por salud, ¿no? Eh, entonces, eso es lo primero que sucede siempre cuando entra un trabajador a una empresa y es lo primero que Recursos Humanos le pide. Le das una recatafila de formatos apenas ingresa para que tengas toda la información que tú requieres del trabajador. Lo haces llenar esa ficha de datos, posiblemente lo hagas llenar una ficha en donde el trabajador decide a qué banco va a ir, si va a ir a, o sea, a qué banco va a ir su cuenta sueldo para que tú como empleador se la abras, ¿no? Puede ser, por ejemplo, al BCP, al Continental, al Banbif, al Scotiabank. Ustedes saben que es el trabajador el que escoge siempre su remuneración o dónde deposita su remuneración y también lo mismo con su pago correspondiente a su IPS, ¿no? Entonces, eh, eso es importante que ustedes entiendan y conozcan esa parte. Junto con toda esa documentación que se recaba, ¿no? Que el empleador recaba, se realiza, o gracias a esta documentación que se recaba, el empleador realiza, y dice la ley, dentro de las primeras 24 horas que el trabajador ha ingresado a laborar, su alta en el sistema de SUNAT. ¿Ok? Independientemente del contrato que éste haya firmado, puede haber firmado un contrato modal o un contrato a plazo indefinido, ¿no? Tiene que hacerse el registro de inmediato en el sistema de SUNAT para que con todos los datos que se ha recopilado el trabajador, bueno, esta alta de SUNAT ingrese al sistema tributario al trabajador como un trabajador más. Eh, ya saben ustedes también que si no le hacen contrato al trabajador, se presume pues efectivamente que es un trabajador indefinido. Entonces, vamos a ver, segundo, vamos a abrir la página de la SUNAT. Quiero que ustedes vean cómo se ingresa al T-registro, porque ese es el corazón de todo. El corazón y el inicio de todo siempre es el T-registro. Es donde empieza la vida de un trabajador, básicamente. ¿Ok? Vamos a ver. Vamos a mirar, porque esto es más práctica que otra cosa. Muy bien, ahí tenemos la página web de la SUNAT. Ahí está. Como ustedes ya saben, se ingresa a la página web de la SUNAT con la clave SOL, que es la clave que se genera o que el empleador o la empresa genera en la SUNAT. Se ingresa a mis trámites y consultas. Voy a cambiar la pantalla para que ustedes la puedan ver. Un segundito. Vamos a ver de cambiar la pantalla para que ustedes puedan verla. Ese es el menú SOL. No sé si lo pueden ver ahí. Evidentemente se entra con un número de RUC. ¿De acuerdo? Voy a ingresar con el número de RUC de una empresa, por ejemplo, para que puedan ustedes más o menos tener la idea de cómo la mayor parte de empresas tienen una, una clave SOL que les permite, como les digo, acceder a respectivas, a sus respectivas cuentas de SUNAT.
y se abre la página web de la SUNAT. ¿Ok? Mm, muy bien. Pueden ver ustedes la pantalla completa. Esa es la pantalla de la clave SOL de SUNAT. Para el caso de empresas, se ingresa al área de la zona de empresas, se ingresa a mi RUC y otros registros, y acá está el T-registro, que es el sistema que tiene SUNAT o la plataforma que tiene SUNAT, donde se declaran tanto los trabajadores, acá, como, están viendo ustedes, sus derechohabientes. Entonces, me interesa que estén viendo bien. Si tienen algún problema que se corta algún menú o algo por decirlo, me dicen ustedes porque el registro salta de hoja en hoja. Entonces, por ejemplo, ese registro individual es el registro del trabajador. Hay la opción de carga masiva cuando tienes toneladas de trabajadores, pero normalmente nosotros nos vamos a guiar por el famoso registro individual. Esperen un segundito. Ya. Ustedes ingresan al registro individual. Este es el registro de la empresa. Acá salen todos los trabajadores de la empresa y nosotros declaramos acá en nuevo a un nuevo trabajador. ¿De acuerdo? Evidentemente el sistema de SUNAT está interrelacionado con el sistema de la RENIEC. Entonces, si ustedes buscan, por ejemplo, el caso mío, ¿no? Ese es mi caso, el sistema SUNAT va a botar directamente todos los datos que yo registro en el sistema de RENIEC. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el sistema de SUNAT, a ver, déjenme ver porque ya les digo, no sé si están viendo, ya saben, si se corta algo, si se corta algo, quiero que ustedes tengan la posibilidad de decirme algo, porque yo estoy ahorita en la página de SUNAT y la página de SUNAT salta de una a otra cada vez que uno entra a un registro. ¿Ok? Entonces, les decía, ustedes ingresan a un trabajador de esta forma, en este caso están mis datos ahí, y la página de SUNAT les pide toda esta cantidad de datos. La fecha de inicio del trabajador, la fecha, bueno, ese es el caso ya cuando hay baja del trabajador, el tipo de trabajador que es, ejecutivo, operario, obrero, empleado, ¿no? El régimen laboral en el que se encuentra, el régimen de construcción civil, mineros, agrarios, el 728, que es el de todos nosotros, otros, ¿ok? Eh, si es, por ejemplo, ejecutivo, empleado, obrero, ¿no? Si el depósito se hace en cuenta, se da en cheque, es en efectivo, si el pago es mensual, quincenal, semanal, ¿no? ¿Cuál es su remuneración básica? ¿En cuál establecimiento de la empresa labora? ¿No? Porque las empresas pueden tener más de un establecimiento. ¿Cuál es su jornada laboral? ¿Ok? Si tiene alguna situación especial, por ejemplo, el trabajador, si es un trabajador de cargo de confianza, si es un trabajador de dirección, si hace teletrabajo o teletrabajo mixto con presencial, por ejemplo, ¿no? O solo teletrabajo, ya están viendo ustedes, si presenta discapacidad, si es sindicalizado, ¿no? Dependiendo de estos datos, ya se puede entrar a ustedes a los datos de seguridad social, se entra a los datos de la situación educativa. Si entro, por ejemplo, acá, se ve, pues, si el trabajador, bueno, ustedes lo llenan, pero saben, pues, de acuerdo a los datos que le ha dado el trabajador, si tiene educación superior, secundaria, qué educación tiene, ¿no? Datos tributarios del trabajador, entre otras cosas. Cuando se tiene, vamos a salir de acá para que ustedes puedan ver, cuando se tienen completos los datos del trabajador, se produce y se da el alta del trabajador y el trabajador queda como cualquiera de esos casos. Vamos a mirar el caso de uno de ellos, por ejemplo. SUNAT genera este documento, espérenme para poder enfocárselos para que ustedes lo puedan ver. Esta es un alta de trabajador. Uy, ¿dónde está? ¿Dónde me salió el alta ahora?
¿Dónde me salió el alta? Acá está. Muy bien. Esta es el alta de un trabajador, donde está la totalidad de datos que ustedes han ingresado del trabajador y donde se establece el vínculo laboral para SUNAT entre el trabajador y la empresa. ¿De acuerdo? Acá, como ustedes pueden ver, está el resumen de los datos que ustedes han ingresado, el alta, la fecha de ingreso, el régimen, la cuenta, la remuneración, el tipo de jornada, eh, el tipo de seguro que tiene, el tipo de AFP o de sistema previsional que tiene el trabajador, ¿no? Si tiene rentas de quinta categoría exoneradas, si no las tiene, entre otras cosas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué es importante todo esto? Porque, les repito, el primer paso que uno tiene cuando ingresa el trabajador es darle su alta en SUNAT. Cuando tienes el alta de SUNAT realizada, así como tú le entregas una copia del contrato de trabajo a tu trabajador, también le entregas una copia de esa alta de SUNAT. ¿Ok? Eso es por ley. Entonces, tú le entregas su contrato al trabajador y él te firma un contrato para ti como empresa y del mismo modo, tú le entregas su alta SUNAT y el trabajador te firma una alta para que puedas archivarla en su file personal y tengas una constancia de entrega de esta alta. ¿Cuáles son los efectos de esta alta? Primero, el trabajador empieza a figurar en el sistema de SUNAT como tal para cuestiones tributarias, es decir, para la liquidación de su impuesto a la renta anual. ¿Ok? Segundo, el trabajador empieza a figurar en el sistema de salud. Ya, la carga masiva es, ahorita vamos a entrar al registro, la carga masiva te genera, el registro, perdón, te genera un formato, que es un Excel, en donde tú subes completamente la data de los trabajadores que tienes y donde efectivamente lo cargas masivamente al registro. Definitivamente no les puedo dar un ejemplo de una carga masiva porque tendría que tener primero la data, ¿de acuerdo? Es una forma de cargar fácilmente. Lo que les quiero explicar es la importancia del registro porque de esta forma es como se va a jalar la información en la planilla electrónica donde se va a reflejar todo lo que se ha pagado en la planilla mensual. Y mensualmente, gracias a eso, es que se va a hacer la declaración y el pago correspondiente a la suma. ¿Ok? Perdón, el registro, espérenme para poder mostrárselo a ustedes. Voy a volver a compartir mi pantalla. A ver, dame un segundo para ver si encontramos todo. Acá está. ¿Ok? Acá está la carga masiva. ¿Ok? Uy, acá está. Ustedes pueden ver ahí las instrucciones que se tienen totalmente para el tema de la carga masiva completa. ¿Ok? La estructura definida en el anexo 3. Vamos a ver la estructura definida en el anexo 3. Ah, ya sé dónde está esto. ¿Ok? Acá evidentemente se selecciona, se carga y acá salen los datos de los trabajadores. ¿De acuerdo? El registro también genera reportes. Por ejemplo, si yo ingreso acá y solicito uno de estos reportes, por ejemplo, quiero al mes la última carga que tengo yo o el último dato que tengo yo es el mes de octubre, obviamente en el registro, ¿no? Entonces quiero todos los datos del trabajador, ¿no? Datos laborales del trabajador, solicito un TR5, registro mi pedido, ¿ok? Y como ustedes ven, SUNAT lo genera en el plazo de 12 horas. Curiosamente, lo va a generar, me imagino que lo va a generar el día lunes, no lo va a generar yo, no lo va a generar hoy, pero de esta forma genera completamente, ustedes pueden ver acá en registrado, el archivo que yo acabo de solicitar. ¿De acuerdo? Todos esos archivos me sirven a mí en la vida práctica de una empresa porque, por ejemplo, yo quiero saber hoy día, imaginen, yo entro como jefe de recursos humanos nuevo a una empresa
quiero saber qué trabajadores están registrados, cuáles son sus cuentas bancarias, eh, qué sé yo, cuáles tengo de alta, porque puedo tener trabajadores que no hayan registrado su baja y aún están ahí. Entonces, simplemente voy generando cualquiera de estos formatos o estos reportes que me genera el T-Registro y puedo ver, pues, los datos de seguridad social, o sea, quiénes tengo en AFP, en cuáles, en qué AFPs, si están ¿cómo se llama esto? En comisión mixta o en comisión saldo, ¿no? Puedo generarme quiénes son pensionistas, quiénes están jubilados, quiénes son practicantes o personal de información, quiénes son terceros, o sea, quiénes tengo en recibos por honorarios, por ejemplo, ¿no? En prestación de servicios. Quiénes tienen título profesional, quiénes no lo tienen, ¿ok? Este, quiénes tienen inconsistencias en el régimen pensionario, es decir, que están duplicando régimen pensionario en la AFP y en la ONP, identificación básica, por ejemplo, entre otras cosas. ¿De acuerdo? Esa es una utilidad y un sistema muy práctico que puedo generar, sea por trabajador, como están viendo ustedes acá, o de forma masiva, completamente, en ese caso, ¿no? Entonces, esa es la función y este es efectivamente el T-Registro. Incluso el T-Registro tiene un histórico donde yo puedo ver los trabajadores que ya se retiraron, ¿ok? Y puedo consultar sus bajas. Puedo ver, por ejemplo, y eso es algo que debería entregarse cuando un trabajador deja de trabajar también, ¿no? ¿Con qué fecha salió esta persona de esta empresa, por ejemplo? Esta es su fecha de nacimiento, su fecha de baja es el 23 de septiembre de este año, ¿no? Motivo de baja, renuncia. Si quiero mayor detalle, por ejemplo, si quiero mayor detalle del trabajador o del trabajador que ya cesó, puedo entrar a su ficha en modificar, por ejemplo, y puedo ver toda su data, ¿ok? Cuándo renunció, ¿ok? Toda la data que tenía el trabajador, completa, en qué sistema pensionario estaba, cuál era su curso, sus datos educativos, de qué universidades, entre otras cosas. Entonces, si ustedes se ponen si ustedes se dan cuenta, el registro funciona casi de la misma forma como funciona un RP, ¿ok? Porque es el registro histórico que lleva la SUNAT de los trabajadores que se tienen, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a salir de acá. Ya empezamos. Por eso es, y en realidad el detalle de datos que tiene el T-Registro, el detalle de datos que tiene el T-Registro, es tan preciso y tan detallado, pero vamos a ver, acá está, tan preciso y tan detallado que en realidad es de ahí de donde la SUNAT sabe cuál es su correo electrónico, sabe cuál es tu dirección actualizada, sabe cuál es tu teléfono actual, entre otras cosas, ¿no? A ver, vamos a ver si le puedo responder la pregunta a Jorge Villanueva. Denme un segundo. Acá está. A ver, esta es la tabla el Excel de importación de documentos. Acá está. ¿Ok? Se lo voy a dejar a Félix para que ustedes puedan ingresar, lo puedan revisar con cuidado. En realidad, lo único que tienen que hacer para bajarse ese anexo 3 es la importación de documentos de documentos masivos al registro, es buscar simplemente en Google anexo 3 un registro y te bota esta información que es directamente todos los datos y todos los códigos que se requieren para hacer la importación completa de los datos masivos al registro. ¿De acuerdo?
Entonces, al final se lo voy a dejar a Félix para que él pueda distribuirlo completamente. A ver, volvamos a nuestro tema. Muy bien. Entonces, ya han visto ustedes cuál es el T-registro. Y aquí están las definiciones del T-registro. Es el sistema o la plataforma de SUNAT para declarar y registrar a un trabajador. Ojo, también ahí se registran a los derechohabientes, a los practicantes y a los prestadores de servicio o personal que estén recibidos por honorarios. ¿Ya? Ojo, cuando digo prestadores de servicio, personal que estén recibidos por honorarios, me refiero a personal que no está en relación laboral. Perdón, me estoy equivocando, discúlpenme. En el registro no registramos al personal que recibo por honorarios y se lo hacemos en la plana. Ya vamos a entrar ahorita a verlo en la plana. ¿Quién debe realizar esta declaración? Efectivamente, la realiza el empleado. ¿Qué dice Ever Oliva? ¿Cómo se modifica el T-registro? Primero se registra el seguro regular, la modificación. Exactamente. Aunque tú puedes ingresar la EPS directamente, ¿ah? En el plan sí se registra la cuarta categoría, efectivamente. En el T-registro, estaba equivocando, no se registra los recibos por honorarios, el T-registro es exclusivo para las relaciones laborales o las relaciones de formación, como son los practicantes preprofesionales, profesionales, etc. ¿Ok? En el T-registro, efectivamente, primero, sí me estoy acordando, primero realizas la declaración de salud, luego haces la modificación a la EPS, porque si no lo haces de esa forma, no generas registro de salud, y además no se puede hacer de otra forma. Muy bien, ya sabemos, ya han visto ustedes prácticamente cuáles son los datos que se consiguen en el T-registro. También le voy a dejar a Félix un ejemplo de un alta de un trabajador, creo que la mía, para que pueda distribuirlas, y ahí ven ustedes la cantidad de datos que se registran en el registro. Básicamente son los datos que a SUNAT le importan, ¿ok? Remuneración, cuenta bancaria, el nombre de tu pareja, el nombre de tus hijos, sus DNIs, cuánto y en qué periodicidad tienes tu pago de remuneración, si registras otras rentas, dónde vives, cuál es tu educación, repito, cosas que le interesan a SUNAT para poder administrar los impuestos que le corresponden. Tu teléfono, tu cuenta bancaria, etcétera, ¿no? ¿Quiénes son los derechohabientes? Directamente los hijos del trabajador, la esposa del trabajador o la concubina reconocida notarialmente por el trabajador. ¿Ya? La madre gestante también se declara en el registro. Bien, vamos a ver. Se colgó esto. Muy bien. Ustedes saben, y ya lo hemos conversado, cuánto tiempo toma que la declaración de los derechohabientes sea efectiva para que tengan atención efectiva en salud, ¿correcto? Normalmente, salud toma 3 meses desde que se declara en el registro a un derechohabiente como el trabajador para que se haga efectiva su atención. Por emergencia pueden atenderse al mes completo, porque ya salen en el sistema, y si tienen un accidente de trabajo antes, pues lo que deben hacer es atenderse en salud y su empleador realiza una firma de un pagaré correspondiente para que se anula, pues al momento que se le da de alta ya definitiva al trabajador a los 3 meses. ¿Okay? Si a un trabajador se le aumenta el sueldo, ¿cómo es el procedimiento para actualizar el registro? Ingresas al registro nada más como estamos haciendo. Si quieres te muestro. ¿Quieres que muestre, Diego, cómo actualizas el sueldo? El registro es dinámico. No es que con la primera, como has visto con el tema de los derechohabientes, de los derechohabientes, perdón. Vamos a volver a entrar para que ustedes lo vean de nuevo y con mejor cuidado. El registro es dinámico, ¿ya? No es estático, no es que se declare una sola vez y ahí quede. El registro tiene que estarse actualizando constantemente conforme se modifiquen las condiciones del trabajador. Ok, vamos a ingresar aquí. De nuevo para que lo veas. Nuevamente entramos a empresas y ruto por registros, de registro,
registro individual. Vamos a ver, por ejemplo, cualquier trabajador, ¿ya? Ingresamos a modificar de cualquier trabajador y en modificar entramos a trabajador en sí, vemos que podemos modificar los datos, ¿se dan cuenta? Modificamos, aceptamos, grabamos y se genera una nueva hoja de alta ya modificada, que también debería entregársela al trabajador cada vez que se modifica su remuneración, ¿ok? O que se modifican sus datos, o que se modifica su jornada, o que se modifica su sistema de seguridad social. Por ejemplo, si pasa a estar en EPS, ¿no? Por ejemplo, si cambia de ONP a AFP, ¿no? De hecho, repito, el registro se puede actualizar y se debe actualizar, tanto en sueldo, en AFP, en condiciones de trabajo, cambias de turno, cambias de local de la empresa. El registro es o tiene que ser una plataforma en la que se refleje la realidad actual del trabajador. Y de hecho, si esta no se refleja, esto genera no solamente, o sea, si no se reflejan los datos actualizados del trabajador, eso genera una infracción y una multa, una sanción de parte de Sunafil si te pescan que el registro no está actualizado. Del mismo modo, si tú no tienes el registro declarado al día, también tienes una falta grave con el trabajador. Es considerado una falta grave. ¿Por qué? Porque estás desamparando al trabajador. Si tú no declaras, si tu trabajador entre el 2 de octubre y, y tú no lo declaras el mismo 2 de octubre, y si tu trabajador, por ejemplo, se accidentara, imagínate que es un trabajador de planta, ¿no? Y eres piña, pues, el trabajador entra el 2 de octubre, ¿qué estamos? 7, ¿no? Imaginemos que eres piña, eres un jefe de recursos humanos piña, no lo declaraste porque algunos empleadores pues no quieren que lo declares tan rápido, ahorita te explico por qué. Imagínate que se te accidente el trabajador y se te accidenta gravemente el trabajador, ¿no? Bueno, tú puedes decir, ya, bueno, pues la empresa correrá con los gastos, lo llevarás a la clínica internacional, pagarás un billetón por su atención, eh, no solamente le pagarás su atención, pagarás los días pues que el trabajador está de licencia, de descanso médico, pagarás su rehabilitación, y si el trabajador queda inválido tendrás que pagar pues su manutención de manera vitalicia o darle una indemnización enorme al trabajador, si no le has dado de alta en el registro, ¿no? ¿Y cuál es el problema con dar de alta el mismo día? Muchos empleadores, repito, dentro de su ridiculez, dentro de su, ¿cómo se le puede llamar? No sé, bueno, ahora no sé cómo le dicen las personas relativamente jóvenes a este tipo de conducta, pero cuando yo era chivolo le decíamos, eso es ser atorrante, ¿ya? Un atorrante es que, una persona ridícula, pues no, o sea, puede ser ridículo con cuestiones de la plata, ¿o no? O sea, ¿qué es lo que sucede cuando tú das de alta al trabajador? Imaginemos que tú das de alta al trabajador el día 2, ¿ok? Ahorita te digo, el alta Rose, imagino que es tu nombre, ¿no? El alta Rose tiene que darse de manera inmediata, dentro del mismo día en que el trabajador ingresa a laborar. Si es el 2 y el trabajador entra a las 8 de la mañana, tienes hasta las 5 de la tarde que se va el trabajador para darle de alta. Porque si tu trabajador se accidenta y no tiene el alta, no está cubierto por nada. No ves que no solamente no tienes salud, sino que tampoco tienes ese CTR. ¿De acuerdo? Entonces, como empleador vas a tener que pagar un billetón si se te accidenta el trabajador, además de la multa que te va a caer de parte de Sunafil. ¿Ok? La baja es distinta. La baja deberías hacerla dentro del periodo tributario que vas a declarar. Es decir, si tienes una renuncia o un despido en el mes de, digamos, octubre, pues efectivamente lo lógico y lo correcto es que le des de baja el mismo día que ha renunciado. ¿Ok? No obstante, en las bajas es más complicado el tema de fiscalización porque no afectas derechos. En el caso del alta sí afectas derechos. Entonces, te van a fiscalizar, no tienes el trabajador de alta y te van a multar. ¿Por qué es que los empleadores no le quieren dar de alta? A ver, ¿quién adivina por qué no le quieren dar de alta rápido al trabajador? ¿Quién me dice?
¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Le invito a un proceso de selección porque necesito asistente de recursos humanos, les cuento. Pago precio capricho. Porque ahí donde me he ido a trabajar ahora, si no te pagan capricho, pues no vas a trabajar, créeme. Estoy trabajando de Ancón un poquito más allá. Repetir. Ajá. A ver, lo que les estaba diciendo es, ¿por qué creen ustedes que los empleadores no les gusta dar de alta al trabajador el mismo día que empieza a trabajar? ¿Por qué creen que no quieren? No, no, Ana, no, Rose, no. Acuérdense ustedes que cuando hemos visto beneficios sociales, yo les dije que requisito para tener beneficios sociales es que el trabajador tenga al menos un mes de trabajo, ¿ok? Si el trabajador no tiene un mes, si el trabajador tiene 5 días, no tiene derecho a beneficios sociales, no hay gratificación, no hay CTS, no hay vacaciones. Porque es un caso, está, Josué le dio al clavo. Esa ridiculez, porque es ridículo, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? Cuando hemos visto la planilla, cuando hemos visto el cálculo de planilla, ustedes se acuerdan de que el pago a salud lo realiza el empleador y es el 9% de los conceptos remunerativos, ¿de acuerdo? Entonces, imagínate pues que que tú ganas 3.000 soles. Tú ganas 3.000 soles. Efectivamente, lo que va a suceder si tú trabajas un día, no te gusta y al día siguiente te vas, es que el empleador agarre tus 3.000 soles, los divide entre 30, multiplique por uno y tenga ahí el monto que te tiene que pagar por el día que has trabajado. Pero para esa salud tiene que calcular su mínimo. Y el mínimo que se calcula o que se paga de salud es el 9% del sueldo mínimo, es decir, el 9% de 1.025. Es el mínimo que se paga de salud. Si ustedes sacan, Rose, sobre la RMB, la remuneración mínima vital, 1.025 por 9%, ¿ok? ¿Cuánto es? No me acuerdo. Vamos a mirar no tengo una tabla Excel. ¿Quién me dice cuánto es 1.025 por 9%? Para no abrir una calculadora yo. Saquen, a ver, saquen ustedes. 1.025, multiplíquenme por 9%. Repito. I love you. Por un momento sentí que era algo directo. Y era un nickname. 92.25 ROM. Muchísimas gracias. ¿Ok? Ahí está. Para una empresa, por no pagar su 92.25%, y ustedes dirán, no, no existen empresas tan ridículas como para eso. Yo me acuerdo del señor Hernán Quirós Calderón, era el papá, era dueño de Tecnisan. Un día agarró y me dijo, ¿por qué? ¿Por qué tengo que pagar yo 92 soles? ¿No? Y tuvo la osadía de decirme, yo me hice rico ahorrando el papel higiénico de mi casa. Yo lo miraba y decía, chévere, pues si usted no quiere que le pague, yo no le pago, no lo pongo en planilla, pues no le doy de alta. Ya usted después se comerá la multa que después se comió, que es de una UIT, por trabajador, ¿no? Pero muchos empleadores, vuelvo a repetir, en el Perú y en muchos países de Latinoamérica, sobre todo en países que están un poquito, digamos, todavía con el tema de los derechos laborales un poquito atrasados, como el Perú, reitero, ¿no? Bueno, Perú, Colombia, Bolivia, si pues estamos en la edad de piedra, somos medievales todavía, ¿no? Entonces tu empleador observa cierta conducta salvaje, cierta conducta cavernaria, y, y pues no te quiere pagar pues el 92.25 porque dice, yo como sé que este trabajador se va a quedar un mes, no, yo estoy seguro que este fulano yo lo veo, y todavía tiene la osadía el empleador, el empresario, de decirte a veces, dentro de su ignorancia, te dice, no, él no se va a quedar. Lo veo muy pituco para esta empresa, ¿no? No, ¿dónde vive? Vive en San Isidro, no, no, estamos en Puente Piedra, no se queda, no se va a quedar. ¿Tiene hijos? No tiene hijos, no, no se queda. No tiene necesidad.
O viene el obrero y dice, no, acá nuestro trabajo es muy fuerte, no se va a quedar, y tienen una rotación del personal de la patada. Entonces no quiere que tú declares al trabajador por no pagar 92 soles, y cuando en realidad el trabajador pasa una semana, yo me acuerdo que este fulano decía, decláralo el día que pagas planilla. Yo digo, pero ¿cómo voy a hacer eso? Si el pata está entrando el primer día del mes, lo declaro el día 29 y a sus hijos en vez de tener 3 meses para que lo atiendan en salud, le van a dar 4. ¿Te parece eso correcto? Horrible, ¿no? Por 92 soles. Me dice, no, pero es que yo no quiero pagar eso. Bueno, si usted se hace responsable, consta que yo le estoy diciendo que hay una multa, bueno, así es. Entonces, no lo pagan y tienes al trabajador ahí fuera de planilla, pese a que firmó su contrato, lo tiene fuera del sistema de SUNAT mucho rato y de verdad terminas perjudicando al trabajador porque no tienes atención en salud y en caso de un accidente lo estás exponiendo y te estás exponiendo absurdamente a que el pobre hombre no tenga una buena atención, porque lo que pasa, y crean ustedes que esto pasa en la vida real, y es parte de lo que les digo de que nuestros empleadores están todavía en la época medieval. Lo que sucede cuando tenemos un accidente y el empleador o el empresario tiene que pagar de su bolsillo la atención del trabajador, es que en lugar de llevarlo a la clínica internacional, en lugar de llevarlo a la clínica Delgado, en lugar de llevarlo al Estela Maris, en lugar de llevarlo, pues, qué sé yo, a la franco-peruana, ¿no? Este, lo llevan a la clínica González, pues, ¿no? Lo llevas a que se atienda, pues, ahí en los policlínicos que están en la avenida Arequipa con esos que te cuestan 25 soles la consulta, eso donde te operan sentado y no tienes clínica para quedarte y te mandan a tu casa con tu destrozo en el suelo, entre otras cosas, ¿no? ¿Y qué dice José? Y si se coloca el motivo de baja, no se inició la relación laboral, sí, igual se paga, igual se paga. ¿Ya? Yo también pensaba que no se pagaba, pero igual se paga. De hecho, de hecho, ese no es el problema. Ese no es el problema. Este, de hecho, el problema es que el trabajador, perdón, de hecho, el problema es que en realidad tú puedes cometer un error al momento de dar un alta, cosa que es bien rara. Que, o sea, ups, le di de alta sin querer a un trabajador y llené todos sus datos sin querer. ¿No? No, o sea, lo que normalmente sucede es que entra el trabajador, trabaja un día, no le gusta la empresa, no le gusta el clima y se va, ¿ok? Y si se va el trabajador, lo correcto, puesto que todos los que estamos aquí partimos de la corrección, pues tienes que pagar, pues, tienes que pagarlos, ¿de acuerdo? Es lo que corresponde. Las leyes se hacen o se crean justamente para ser respetadas. Yo también pensaba que cuando tú ponías no se realizó, no, ¿cómo es no se inició la relación laboral, no te cobraba de salud. Pero hasta donde tengo recuerdo, la última vez que hice eso me lo cobró igual. Afortunadamente, en la empresa donde pasó eso no tenían esas políticas tan absurdas que tenía esa empresa de Surgido, ¿no? Eh, bueno, como ya han visto ustedes, el T-Registro es una plataforma dinámica y tiene que ser dinámica. Tiene que actualizarse constantemente. En el T-Registro, ustedes van a registrar si el trabajador está en contrato modal, si pasa indeterminado, si de casualidad efectivamente el trabajador se le da de baja. Por acá tenía una pregunta de baja que no he respondido. Altibaja. No, no hay ninguna pregunta que no he respondido de baja. Eh, una baja se registra en el mismo día también, ¿ok? Y se coloca la razón de baja del trabajador, ¿ya? Renuncia, despido, otros varios, porque hay mutuo disenso, por ejemplo, se menciona toda esa situación. Ok, vamos a salir de aquí. Como les decía, ya ustedes conocen el T-Registro, ya saben que es una plataforma, ¿de acuerdo? Ahora pasa
sucede, bueno, ahora nos toca que pasemos a la Plame, ¿ok? La Plame, yo me acuerdo cuando yo trabajaba ¿cuándo se implementó la Plame? En 2005, más o menos. 2005, 2012. ¿Qué? ¿La Plame? No. Ah, no, creo que sí. No, la Plame es mucho anterior. La planilla electrónica empezó en 2008. Entonces, disculpa, me 15 años. En 2005 todavía hacíamos esos planillones en esas hojas verdes continuas que salían de las impresoras matraxiales. Así realizábamos la impresión de la planilla. Eran hojas evidentemente selladas, autorizadas por el Ministerio de Trabajo. La planilla la firmaba el Ministerio de Trabajo. Parece que fuera hace mucho tiempo, ¿ya? Pero estoy hablando del 2005, que no es hace mucho tiempo, creo. ¿Son cuántos años? ¿18 años? ¿15 años? No sé. No, no era PDT. Había una planilla manual. Incluso yo me acuerdo ver cuando era chivolo, ¿eh? Sí, pues, cuando yo era chivolo, que ya tendría 18 años, yo estaba de practicante en el estudio Santoro, no, en el estudio Delio Otero. Y en ese sitio, el abogado laboralista era Cucho Santoro, Guillermo Santoro, un extraordinario laboralista. Y yo era su practicante y yo llenaba las planillas a mano, así como también se llenaban los testimonios antes que se mandaban a registros públicos a mano, yo llenaba las planillas a mano. Entonces, tú tenías el cálculo, porque obviamente tenías un borrador del cálculo, y llenabas a mano las planillas, por fulano de tal, su DNI, tantos días trabajados, tanto es el importe calculado, su sueldo, los descuentos realizados, y tenías un libro que era el libro de planillas, que también estaba sellado por el Ministerio de Trabajo, y era lo que se tenía. Estoy hablando del año 2002, 2003 posiblemente. O sea, tampoco es hace mucho, ¿ah? Luego pasamos al papel continuo, ya la impresión computarizada, y se tenía también una planilla física, que era una planilla pues en un Pioneer, ¿no? Donde estaban todas estas planillas que se llevaba de esa forma, ¿no? La planilla electrónica, la Plame, efectivamente comienza el 2008, ¿ok? Y no es otra cosa que es un aplicativo que tú descargas en tu computadora, a diferencia del registro que es en línea. La Plame la descargas en tu máquina, y en tu máquina simplemente subes a la Plame toda PDT, claro, así es. El PDT fue el PDT 200, no me acuerdo cómo era eso. Yo soy un humilde psicólogo que en aquel entonces llevaba cosas legales porque también había estudiado y terminado la carrera de Derecho, pero no me acuerdo contablemente cuándo fue exactamente, ¿eh? Pero sí, fue el 2008. Ahí comienza a hacerse la planilla electrónica, comienza a llenarse los datos a ese sistema precioso que les voy a mostrar actualmente. Muy bien, Jorge, muchas gracias por el dato histórico. Me ayudas porque en realidad yo no me acuerdo cuándo fue y cómo. Sí me acuerdo, y ustedes tienen que entender una cosa que es súper importante y es parte de la historia innecesaria que les voy a contar, pero que hace la diferencia cuando ustedes tienen que saber algo. Hasta el 2008, es más, sí puedes, hasta el 2008 era muy frecuente que las personas estuvieran en recibo por honorarios. Creo que ya se había combatido muchísimo el tema de recibos por honorarios, pero cuando entra la Plame, la planilla electrónica, sucedió una gran revolución en el tema laboral sin querer queriendo. En esa época, creo que sí, pues efectivamente en esa época no existía Sunafil, quien hacía la fiscalización laboral era el Ministerio de Trabajo, y hacía una fiscalización bien tela, ¿eh? No tenía las multas que tiene Sunafil actualmente, y aún hoy yo diría que Sunafil está telaza, porque se demora un montón, sus plazos son muy largos, tirarte bajo un proceso de Sunafil es pichangaza, porque lo único que tienes que hacer es esperar a que a que pasen 2 años, se extiende el proceso a la parte sancionadora y llegas a segunda instancia en la parte instructiva del proceso SUNAFIL y les planteas pues
después de hacer tu apelación y tener todo denegado y todo en contra, les planteas un recurso de revisión y lo único que tienes que hacer en un recurso de revisión es buscar sus plazos. Y Sunafil incumple sus propios plazos. Y todos los recursos de revisión se aprueban por eso. Porque Sunafil, en su ley general de inspección del trabajo, te pone unos plazos bien brutos, ¿no? Te dice que el proceso de inspección se realiza en 30 días útiles y se puede ampliar en 30 días más. Y hasta el día de hoy, eso más o menos hace unos de 2 a 3 meses casi. Yo al día de hoy no conozco un solo proceso de Sunafil que se haya cerrado en 3 meses, ¿eh? A excepción de los de despido. Pero por todo lo demás, un proceso de Sunafil se toma 6 meses. O sea, es bastante más largo. Entonces, ¿qué sucedía? Al 2008, yo me acuerdo que todos estaban recibiendo por honorarios. Inclusive, yo no tengo memoria de haber trabajado en ningún estudio de abogados, y pasé por varios, donde me hayan puesto en planilla. En el estudio Daly y Otero yo giraba mi recibo por honorarios. En el estudio Muñiz yo emitía mi recibo por honorarios. Y era chistoso porque ahora pues en retrospectiva yo me pongo a pensar, yo he trabajado con dos de los laboralistas más papás del Perú y a los dos les he emitido recibo por honorarios, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Sale la SUNAT con el tema de la planilla electrónica justamente para empezar a fiscalizar el tema de las relaciones laborales, pero de la manera tributaria. Y se metió una formalización total cuando crea la la planilla electrónica en ese entonces, el PDT. ¿Por qué? Porque ya te podían cruzar tus ingresos. Y a las empresas ya le podías también cruzar las salidas de plata. Ustedes tienen que darse cuenta, para una empresa, el costo fijo llamado remuneraciones en una empresa de producción es más o menos el 40-45% de su costo fijo. Entonces, SUNAT se anotó un golazo sin querer en la parte laboral del Perú, formalizando a los trabajadores que estaban en recibo por honorarios, porque realmente nadie se quería meter con la SUNAT. La SUNAT es llamada recuerdo, por Jorge Picón, la SUNAT es llamada el perro grande de la administración pública, ¿no? Es el Rottweiler de la administración pública. A ver, hazle algo a la SUNAT, viene y te cierra, te cierra. Es más, es la única entidad pública a la cual, por hacerle una cochinadita llamada evasión tributaria, es decir, planear no pagar impuestos y tener un sistema elaborado para planear impuestos, te mete 8 años de cárcel. No existe otra entidad pública a la que tú le puedas meter una mentira y te manda 8 años adentro. Solamente la SUNAT. Y ojo, que estamos hablando de dinero. Básicamente no existe ninguna prisión por deudas que no sea la tributaria, ¿no? O sea, tú evades impuestos, creas un sistema o una estructura para evadir impuestos y SUNAT te denuncia por evasión tributaria, por defraudación. Tú compras una factura y es un delito también con tus 8 años adentro, ¿no? Entonces, SUNAT es verdaderamente el cuco de la administración pública y es por eso que hoy en día se habla mucho que ante la debilidad que tiene Sunafil para fiscalizar grupos de empresas vinculadas, que es lo que está de moda hoy en día, el revolving de dinero que pasa en empresas vinculadas, sobre todo para ustedes saben, empresas vinculadas significa un grupo de empresas que se brindan servicios entre sí y que son de los mismos dueños, ¿no? Entonces, una empresa le brinda el servicio, digamos, de ventas a otra empresa que es producción, y otra empresa le brinda el servicio de administración y todo lo que viene a ser soporte técnico a esa empresa de producción y a la empresa de ventas. Y otra empresa le alquila el local donde todas esas funcionan. Y otra empresa le da el servicio de logística y almacenaje. Y al final se facturan unas con otras, ¿ok? Y Sunat te mira pues como diciendo, ah, ¿tú crees que soy idiota? Entonces, actualmente el gran rol de SUNAT, indirecto también, está en fiscalizar ese tema, fiscalizar esa parte. Te fiscaliza ahora con la guía electrónica mucho más de lo que te fiscalizaba. Ya con la factura electrónica estabas hecho, ¿no? Pero no hay forma de que le bambees una factura a SUNAT.
no hay forma que le envíes ni siquiera una boleta hoy en día a SUNAT, ¿no? Peor, imagínense, con la guía electrónica no hay forma de que escondas inventarios, que era la otra cosa importante, interesante que se hacía antes para bajar impuestos, ¿no? Jugabas con tus inventarios, escondías inventarios, sacabas ¿cómo le llaman esto? Esto con lo que juegan muchas empresas, muchos contadores antiguos juegan con ¿cómo se llama? Cuando se desgasta un producto, depreciación del producto para bajar inventarios y bajar impuesto a la renta. Depreciación, así es. Entonces, muchos contadores juegan con eso y la ciudad pues lo tiene mapeadísimo y ya con la guía electrónica comenzó o sea, si ya estaban todos, todos bastante complicados con la SUNAT, ya con la guía electrónica se han terminado de complicar la vida. Y bueno, pues está bien porque pagar impuestos es correcto, es lo que se tiene que hacer y lo que se debe hacer. Entonces, sale la planilla electrónica y ahora van a ver ustedes por qué la planilla electrónica es el pan de cada día de toda área contable o de toda área de recursos humanos. Porque les repito, ahí se declara todo, absolutamente todo. Voy a abrir mi plan, espérenme un segundito para que ustedes puedan ver cómo van las cosas en la Plame, qué reportes tiene, cómo se dice todo. Acá está. Vamos a mirar. Vamos a mirar. Vamos a ver si puedo mirar el aplicativo Plame acá. Acá está. Este es el aplicativo Plame. ¿Lo ven ustedes? El aplicativo Plame ustedes lo descargan de la página web de la SUNAT. ¿Ok? Y lo instalan en su computadora. Se dice por ahí, se dice por ahí que, bueno, ustedes saben que SUNAT e inteligencia financiera van de la manito. Así que cuando ustedes tienen la Plame en un dispositivo, tengan cuidado con las cosas que hacen y con las transacciones que hacen en ese dispositivo. No solamente con la Plame, con cualquiera de los aplicativos de SUNAT en general. De hecho, ya hacer consultas a SUNAT y todo, y acá Jorge debe saberlo. ¿Qué profesión tiene Jorge? ¿Eres contador, abogado? Acá la SUNAT es la única entidad pública, ni siquiera es UNAFIL, que cuando le haces una consulta inocente por teléfono, la consulta es vinculante. Es decir, tu empresa llamas a SUNAT para decirle, señor, tengo este caso, vea, quiero saber qué hago con esto. Ah, ya, esa consulta es vinculante. ¿Qué significa vinculante? Que si estás haciendo una infracción, ya te vendiste, solito caíste en tu propia trampa. Así es la SUNAT. ¿Ok? Espérenme que voy a abrir mis claves sol. La SUNAT, perdón, la Plame funciona con la misma clave sol que hemos empleado para el registro. ¿Sí? El RUC, el usuario, no está mi usuario, está el usuario. Si ustedes le dicen a alguien de Madra que estoy haciendo eso, me van a botar del trabajo, así que por favor sean discretos. Ingresan ustedes a la SUNAT. ¿Están viendo, chicos, cómo se entró? Sí, ya vieron ya. ¿Ok? Este es el aplicativo Plame de SUNAT. ¿De acuerdo? En este aplicativo están todas las declaraciones. Acá, bueno, acá está poquito porque Magre es reciente, pero están todas las declaraciones juradas de planillas que se hace por mes a la SUNAT. ¿Qué significa esto? Que ustedes en una declaración vamos a escoger cualquier mes, ¿no? Sincronizan, sincronizan el T-registro con el aplicativo Plame. ¿Okay? Ahorita vamos a crear un periodo para que ustedes vean y declaran absolutamente todo, tanto ingresos como están viendo ustedes acá, días trabajados, ¿no? Como aportes del empleador. Vamos a ver un caso, por ejemplo, vamos a ver este acá. Ustedes ven ingresos, bueno, primero jornada laboral, ¿ok? Días laborados 30.
días subsidiados 1. ¿Por qué ha subsidiado acá? Licencia sin goce de haber. ¿Ok? O sea, un día ha tenido licencia sin goce de haber, un día menos. 208 horas trabajadas. ¿Ok? Y acá se declaran todos los ingresos. Como ustedes ven, acá al costado están los conceptos por los que se puede tener ingresos. Remuneración permanente, por ejemplo, en este caso serían 29 días trabajados para hacer el cálculo, ¿no? Acá se declaran sí efectivamente en 31 días, pero el cálculo se hace entre 29, ¿ok? No tiene ningún otro concepto. Si tuviera, por ejemplo, horas sobre tiempo, iría acá. Si tuviera horas al 100% sobre el tiempo, iría acá. Si hubiera tenido un día a cuenta de vacaciones, bueno, acá no iría acá, ¿no? Yo no sé por qué acá lo han declarado aquí, debería estar declarado acá. ¿Ok? Ese es un error que cometió la persona que ha declarado esto. ¿Ok? Acá también podría estar habilitada la movilidad. No está habilitada la movilidad la tendría que habilitar acá. Acá pueden habilitarse más conceptos también. No sé si es acá creo que era. Mantenimiento de periodo, administración de procesos, importar datos personalizados. No me acuerdo dónde es que se hacían más conceptos, pero ese es uno de estos. ¿Ok? Todo lo que se ha puesto en la planilla se refleja en ingresos en este lugar. En descuentos, de igual manera. El adelanto, que es la quincena, va por acá. Si tienes cuota sindical, va por acá. Si tienes otros impuestos, otros ingresos, otros descuentos en no deducibles imponibles, los podemos colocar acá. Y finalmente, eso se demora un poquito en cargar, porque es de esa manera. ¿Ok? Vemos que este señor está en AFP, su importe de prima de seguro, su importe del 10% de su AFP, comisión actualmente cero, efectivamente. Si estuviera o si tuviera quinta categoría, se colocaría acá el importe de quinta categoría. Como no tiene nada, se pone en cero. ¿Ok? Y acá está la aportación de salud correspondiente. ¿Dónde está? Acá está. Esa es la aportación de salud correspondiente. ¿Ok? Finalmente, la PLAME lo que hace es, ahorita vamos a ver cuarta categoría también. Acá están los recibos por honorarios y esta es la declaración de los recibos por honorarios. Esta empresa en este periodo no ha tenido recibos por honorarios por lo que veo. Si tuviera uno, pues simplemente lo que se tiene que hacer es jalarlo de la misma forma, como por ejemplo, imaginemos que Jorge Ledesma tuvo un recibo por honorarios, ¿no? ¿Cómo era? Ya hasta me estoy olvidando cómo se hacía esto. Ah, número de RUC. ¿Dónde es así? ¿Ven? Está totalmente interconectada con todos los sistemas correspondientes. Vamos a ver, ya validó. Domiciliado o no domiciliado, este convenio no. ¿No? Está totalmente interconectada con eh, con la RENIEC y con todos los demás sistemas que se tienen, ¿no? 00, no sé, imaginemos que fuera 23, ¿no? Fecha de emisión, 1 de agosto. Fecha de pago, 31 de agosto. Ponemos 500 soles, por ejemplo, acá, para que no tenga retención. Quinta no tiene, porcentaje de retención en este caso no va. Si lo tuviera, pongo 8%, ¿no? Grabo. Ah, bueno, acá no voy a poder grabar porque definitivamente no es un recibo real. Y al final, así como, repito, ya ingresé las horas trabajadas, los datos del trabajador, mis ingresos, mis descuentos, ¿no? Mis recibos por honorarios. Al final, la PLAME me bota el total de deuda que tengo, es decir, por ejemplo, ¿no? Acá están los importes correspondientes a pagar. Si tuviera que liquidar para pagar, 137.
137. Este es ONP, por ejemplo, ¿no? Las retenciones que ha hecho ONP. Si fuere salud de todos los trabajadores, veo que suma 5.370. Quinta categoría ha retenido 5.212. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto le tengo que pagar a la SUNAT? 10.719, ¿no? Valido mi plame, no presenta inconsistencias. Ah, no, si me presenta inconsistencias porque mi recibo está que la malogra. Vamos a eliminar este recibo. Si realmente fuera un recibo real, no tendría ningún problema, ¿no? Validamos mi plame, se valida la declaración, no presenta inconsistencias. ¿Ok? Guardo la declaración. Ahí está, mi total de trabajadores, etcétera, ¿no? Y finalmente genero el archivo que voy a mandar a la SUNAT. Uy, estoy hace tiempo que no hago eso, así que vamos a generar. A ver, restaurar, generar copias de seguridad, ¿no? Acá genero el archivo de copia. Acá está el backup de la plana para poder levantarlo en otra empresa. No, acá mismo se generaba. Acá está. El archivo de envío. ¿Ok? El archivo de envío. ¿Dónde lo guardo? Lo voy a guardar en mi escritorio, por ejemplo. Generar. Ah, operaciones en línea, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Genera un archivo de envío y luego ese archivo se levanta en la página de SUNAT, donde también se hace el pago de manera efectiva. Ustedes no lo ven, pero ya se generó el archivo en mi escritorio. A ver, Percy Mendoza me dice, una pregunta. A ver, espérate, ahorita vamos a llegar a tu pregunta. Ahorita vamos a ver tu pregunta en Cáncer al Final, ahorita la vamos a ver, ¿ya? Esta es la Plame. Ya la vieron ustedes, ya la conocen, ya saben cómo funciona, ya saben que liquida los importes para el pago correspondiente a SUNAT. Eso es todo lo que ustedes deben saber de la Plame. ¿Alguna duda respecto a esto? ¿Respecto a la Plame en sí? ¿Algún detalle, duda? ¿Algo? Perfecto, Josué. Me queda claro que Jorge sabe cómo hacerla. Los demás, no. Muy bien. Junto con esto, no te preocupes, Percy, que tu pregunta la voy a resolver. Junto con esto, eh, lo otro que se realiza es la AFPNet, ¿de acuerdo? La AFPNet es una plataforma, que se las voy a enseñar ahorita, es más antipática que las plataformas de SUNAT, ¿ok? Vamos a volver a iniciar. Ya, acá está, ya abrió. Lo que pasa es que la AFP es un poco antipática, la AFPNet. La AFPNet es una plataforma como es el T-Registro, pero esta es privada, es exclusivamente de la Asociación de AFPs. ¿Ok? Entonces, la AFP te da una clave, esa no es la clave Sol, pues no es su RUC, ingresas tu usuario, ingresas tu clave acá, ¿ok? Son claves diferentes, y es aquí donde tú bajas un planillón y haces la declaración correspondiente a la AFP. Está de más decir que la misma AFP te hace la liquidación. ¿Por qué no podemos entrar a esta hora al sistema de la AFPNet? Porque los fines de semana, lamentablemente, la AFPNet no funciona y funciona en horario señorita, o sea, funciona creo que solamente hasta las 9 de la noche, los días de semana. Realmente nunca me acuerdo hasta qué hora funciona la AFPNet, ¿de acuerdo? Pero sí les puedo mostrar capturas de pantalla de la misma.
Vamos a ver. Acá está. Esta es la forma como la FPNet liquida. Primero les explico el procedimiento. Uno entra a la página de AFP, ingresa a lo que es consulta y pago de planillas. Ahí sale un icono que permite bajar un planillón en Excel, donde ustedes van a ingresar los siguientes datos. ¿Ok? Obviamente el DNI del trabajador por AFP, por ejemplo, todos los que están en Prima en una sola, todos los que están en Integra en una sola, todos los que están en Habitat en una sola, todos los que están en Profuturo en otra. ¿No? Ingresan ustedes los datos de los trabajadores DNI y CUSP. El CUSP es el número único que se tiene de manera previsional para la AFP. ¿De acuerdo? La ONP no tiene CUSP. Ingresan también el monto, ¿ok? Remunerativo sobre el cual se va a efectuar el cálculo de la AFP. Ingresan los datos de la relación laboral, si está actualmente en relación laboral, si ha cesado, si, si ingresó a la mitad del periodo o no, si tiene algún aporte voluntario que hacer el trabajador, y eso es todo. Suben la plataforma y la FPNet sola calcula el importe que se va a realizar y se va a pagar. Y te emiten un planillón similar al siguiente. ¿Okay? Un momentito. Exactamente, Jorge se carga masivamente. Déjame abrir una planilla de estas. Ahí está. No, no, esto. Eso es lo que genera la AFP. ¿Ok? Como ustedes ven, genera por cada uno de los trabajadores, ¿ok? El importe, ahí está la remuneración asegurable, genera por cada uno de los trabajadores el detalle de importe obligatorio, los aportes complementarios, los aportes voluntarios, la prima de seguros y la comisión de AFP, es decir, la suma total del descuento que el empleador va a retener. ¿Ok? Luego, efectivamente, esto es una planilla de declaración y pago. Esto se paga directamente por medio del sistema de AFPNet, donde el empleador afilia las cuentas bancarias de la empresa, ¿no? Y paga este importe más este importe. Y eso es todo. ¿Cuándo es que se deben hacer las declaraciones? Ese es recontra importante. Las declaraciones, tanto de AFP como las declaraciones de la PLAME, tienen una fecha específica para hacerse. En el caso de la AFP, es el día 5 para todas las AFP, el día 5, el quinto día útil de cada mes, ¿no? Por ejemplo, fue el miércoles de esta semana, me parece, o el martes de esta semana, no estoy seguro bien cuándo fue 5. El jueves de esta semana. Si el jueves hubiera tocado sábado, pasa el día lunes siguiente, y si se realiza entre los 5 días, no sucede nada. Si se paga la AFP fuera del plazo de 5 días, la AFP sola calcula el importe de interés por un día o los días que se hayan atrasado. En el caso de la PLAME se realiza de acuerdo al cronograma de obligaciones tributarias que está publicado en la página web de SUNAT y se realiza de acuerdo al último dígito de RUC de cada empresa. Entonces, las empresas tienen una fecha específica en cada mes. Y ahí está, pues, el día 15 de cada mes, el día 20 de cada mes, el 8, el 10, etcétera, dependiendo del último dígito de RUC de cada empresa. ¿Ok? Muy bien. Hasta ahí. ¿Tienen ustedes alguna pregunta? Ya conocen las tres plataformas, conocen el T-Registro, conocen la PLAME y conocen el funcionamiento de la AFPNet. ¿Ok? Ahora sí, vamos a la pregunta. Vamos a la pregunta de Percy porque me interesa ver de qué trata. La leo.
Dice Percy Mendoza, me accidenté en el trabajo y me rompí un hueso. La empresa me llevó a una clínica y ahí salió que me había fracturado un hueso. Luego la empresa me preguntó sobre la cantidad para la operación y era alto el costo. Luego la empresa me llevó a un hospital nacional y ahí solo me ingresaron, oh por Dios, ya que la empresa no quería pagar la operación por el alto costo. Y después de casi un mes enyesado, fui a otro consultorio y me dijeron que tenía que operarme. La empresa recién corrió con el gasto de la operación, ¿ok? Pero no me entendió de salud, ya que al parecer la empresa no pagaba de salud. Fui a una particular y estuve meses en reposo. Sí me pagaban, pero no era completa la remuneración. Después de meses la empresa me dijo que vaya a trabajar en oficina. Y yo le dije que no podía caminar bien, ¿ok? Le dije, renuncio al trabajo, grave error mío, pero mi jefa me hizo firmar un documento donde decía que yo ya no tenía que reclamarle nada y como estaba con el dolor del pie, firmé otro error. Ahora sigo en rehabilitación, costeándome con mi propio dinero. ¿Se puede hacer algo al respecto? Por supuesto que puedes hacer algo al respecto, a menos que haya pasado suficiente tiempo como para que haya prescrito tu caso. ¿Ok? Vuelvo a la primera clase. Existe algo que se llama irrenunciabilidad de derechos. Ah, ya, perfecto. Entonces, 15 días no hay problema. Existe el principio del derecho laboral de la irrenunciabilidad de derechos. Es decir, tú puedes firmar un documento donde diga que no tienes nada que reclamar y sin embargo reclamas y no pasa nada. ¿Ok? Así que no lo tomes como que fue un error. Pasa, sucede. ¿Ya? Yo te diría que hagas lo siguiente, y eso es lo más efectivo. Porque te puedo hablar como abogado y decirte, efectivamente, la empresa te debió haber puesto en planilla desde el primer día, debiste haber sido atendido por salud. Si tu tipo de trabajo, ¿qué tipo de trabajo tenías? ¿Qué realizas? Qué actividad realizas, por ejemplo? FTTH, tradúceme, porque no sé todo. Instalador. ¿Te caíste de altura? ¿Fue caída? Si no, ¿qué te sucedió? ¿Resbalaste? Ya. Mira, es un hecho que tu labor, no te voy a preguntar si tienes un hiper, porque si tienes una matriz hiper, que te la debió haber dado tu soma, una matriz hiper es donde están resumidos todos los riesgos a los que te ves sometido cuando realizas tu trabajo. De hecho, en una empresa civilizada, así trabajes en oficina, te dan tu hiper, porque tienes peligro de electrocución con la laptop, inclusive, y todo lo demás, ¿no? Este, es un hecho que por el tipo de trabajo que tú tienes, Percy, no solamente has tenido que estar en planilla, sino que has tenido que tener el seguro complementario de trabajo de riesgo. No importa si no remite, no importa, ¿ok? Porque el SCTR tú lo puedes contratar hasta con salud, ¿de acuerdo? Y eso, en cuestión de seguridad y salud, no importa si es remite, micro, nada. Tienes que tener atención médica. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Ahí tienes tú tres cosas que puedes reclamar. La primera que tú puedes reclamar es efectivamente el pago de tu atención y de tu operación oportuna, ¿ya? Segundo, el pago de tu remuneración completa, porque has debido tener descanso médico, ¿de acuerdo? Y la empresa ha tenido que pagarte el descanso médico. Y la última, que es la más interesante, es la indemnización que te corresponde porque has sufrido un daño por no tener las dos primeras, ¿ok? En términos prácticos, ¿qué cosa es lo que yo te diría que hagas? De hecho, sigues mal y de hecho si te estás yendo a atender con un médico particular, puedes pedirle un informe médico en donde se indique por qué sigues mal. Y si ese informe médico te dice que tú vas a quedar inválido de por vida y para la vida eterna, ¿ok? Yo lo que haría sería recabar primero el informe médico, segundo, entrar a la página de Sunafil y a efectuar mi denuncia por internet adjuntando mi informe médico. Es un hecho que no tienes boleta, no tienes contrato, no tienes absolutamente nada, pero debes tener suficiente evidencia de toda tu atención médica.
Y por ahí posiblemente alguno de tus compañeros de trabajo tenga un uniforme, o quizá tú tienes tu uniforme de trabajo todavía, que no se debe botar nunca. Quizá una fotito en Instagram donde tú puedes acreditar que has trabajado en esta empresa, ¿no? Un selfie con el uniforme de trabajo. Quizá hay fotos de tu accidente, quizá hay fotos de tu trabajo, quizá tienes documentos de tu trabajo, los formatitos estos verdes que normalmente puede tener alguna de esas empresas. Toda esa documentación la juntas, la escaneas tu DNI, escaneas tu informe médico final y la presentas a SUNAFIL. En una denuncia, en SUNAFIL tú tienes un desglosable donde tú puedes poner por qué motivo estás denunciando. ¿Ok? Esa es una denuncia sumamente severa y grave. Ahora, ¿por qué es que yo te digo que no demandes directamente? Porque primero tienes que allanar el campo y SUNAFIL, ya te digo, es mucho más rápida y ágil que el Poder Judicial en este tipo de cosas. Realizas tu denuncia a SUNAFIL y por la complejidad de tu denuncia, antes de que notifiquen a la empresa, el inspector de SUNAFIL te va a llamar por teléfono, porque tú dejas su teléfono ahí. Y te va a decir, señor, deme un correo electrónico para hacerle todo un requerimiento de documentos y un requerimiento del resumen de qué cosa ha pasado. Tú llenas todo el requerimiento. Tienes que tener, ojo, el RUC de tu empleador. Si sabes el nombre, buscas el RUC en SUNAT y tienes el RUC completo de tu empleador. Realizas tu denuncia, el inspector te llama para que le des mayor detalle, comienza tu proceso inspectivo. A la primera o a la segunda, al primero o al segundo requerimiento que les haga SUNAFIL, yo astutamente lo que haría sería llamar a mi empleador, o que tu abogado llame a tu empleador y decirle, mira compadre, en cristiano, mira compadre, este proceso de SUNAFIL te va a generar a ti, yo creo que unos 50, yo aproximadamente, por más remipe que sea, unos 50.000 soles en multas. ¿De acuerdo? Fuera de las multas, terminado el proceso, voy a demandarte por indemnización por daños. Indemnización por daños son por daños físicos, daños morales, por lo que voy a dejar de ganar y por mi pensión vitalicia hasta que me muera. Entonces, ¿qué hacemos? Te demando, te multan, lo arreglamos. Porque en el proceso de SUNAFIL tú puedes tener momentos para arreglar con el empleador antes que termine la primera parte de SUNAFIL, que es la inspección. Van al Ministerio de Trabajo, porque ahí hay centro de conciliación, eso ya no es SUNAFIL, vas a una conciliación en el Ministerio de Trabajo y hacen una conciliación. A ver, tienes que tú decirle a tu abogado, sácame la lista de cuánto lo van a multar. Yo más o menos estimo que son 50.000 soles, porque son varias infracciones. No tenerte en planilla, no tener ese CTR, no tener salud, no tener capacitación, posiblemente, claro, pues no tener capacitación de seguridad. Entre otras, ahí nomás tienes 4. Multiplícate una UIT que son 4.500 por 4, ¿no? De hecho, si me pongo a revisar la norma, puedo sacar varias, pero tú tienes que más o menos guiarte de esta manera. En total son 50-70. Que sean 50, ¿no? De multas. ¿Ya? Dame 40, pues. Mi indemnización, dame otros 40, pues. Por ejemplo, ¿no? Mi indemnización vitalicia, pues, va a ser mucho mayor que ese importe. Lo hace nomás. Lo va a hacer tu empleador. Tonto sería de no hacerlo. Te puede decir, ya, pero te pago fraccionadamente, te pago en partes, lo que sea, que tu abogado saque el convenio o el acuerdo de conciliación de ahí. El acuerdo de conciliación al que tú llegas lo puedes ejecutar rápidamente, sin ningún problema. No hay roches ahí. Y piola. Piolísimo. Eso es lo que yo haría en tu caso. ¿Ok? Llegas a un acuerdo. ¿Por qué es que yo te sugiero que llegues a un acuerdo con tu empleador? Porque si tú te pones a esperar el proceso de SUNAFIL, el proceso de SUNAFIL puede tomar 2 años hasta que llegue la multa efectiva. ¿De acuerdo? Y repito, SUNAFIL, cuando va a imponer la multa, cuando tú crees que ya vas a multar al empleador
con 50.000 soles y todo lo demás, podría suceder que pase algo malo y que tu empleador, pues, apele y se caiga el proceso y tengas que empezar de nuevo. ¿Ok? Segundo, las personas que realizamos procesos a nivel judicial, laboral, sabemos perfectamente que si hoy día tú inicias un proceso laboral, tu juez laboral se va a basar completamente en el proceso inspectivo de SONAFIL. Esa es prueba básica para tu proceso judicial. Por último, el proceso judicial es larguísimo. Estás hablando de 4 años de juicio, si no son 5 o 6. Entonces lo ideal es que llegues a un buen acuerdo, pues, ¿no? Y simplemente tu empleador, no creo que vaya a salirle a cuenta los 4, 5, 6 años de juicio tampoco, ¿no? Eso es lo mejor que puedes hacer. Así que bueno, señores, esa es mi sugerencia en el caso de Percy. ¿Cuántos días después de la renuncia se puede hacer ese pedido? Mira, tienes hasta 4 años para hacer esa solicitud. Ojo, ojo, no, no, no. Espérate. Lo que pasa, Jorge, es que en este caso no es un reclamo normal de algo adecuado. En este caso estás hablando de una indemnización por daños. ¿Ok? Y el daño laboral, en sí hay muy poca jurisprudencia del daño laboral. El daño laboral es una situación totalmente distinta, porque en el caso que él tiene, él podría tener incluso una secuela que pueda presentarse muchos años después, 2 o 3 años después. Entonces, no vas a correr con ese plazo, vas a correr con el plazo de 4 años para poder demandar o denunciar. Estás totalmente dentro de tu plazo. ¿Ok? Siempre es correcto que sea, ok, siempre es correcto que sea lo antes posible, ¿no? Y esa es la idea. Bueno, señores, esta es la última clase que tenemos. Ha sido un placer. No voy a decir el resto de la frase. Y ha sido un gusto conocerlos y tenerlos a ustedes atendiéndome y escuchándome todos los días. Para mí, hacer esto es algo que me ocasiona muchísimo placer. Me da muchísima satisfacción contribuir un poquito con las cosas que he aprendido durante tanto tiempo de ejercer como jefe de recursos humanos en muchos sitios. ¿Ok? Muchas gracias a todos. Los quiero mucho. Hoy día es sábado. Pórtense mal. Salgan a bailar.